Bienvenidos a un tema más de la materia de estudio del trabajo 2 del Tecnológico de Ciudad Acuña. En este video veremos el tema número 4, que son datos estándares. Yo soy el doctor Jesús Martínez Salinas, catedrático de esta materia. Hasta ahorita hemos estado manejando los estudios de tiempos para determinar el tiempo estándar cuando el tiempo depende exclusivamente del operador, cuando no se apoya con ningún tipo de máquina ni herramienta. En este video vamos a conocer cómo determinar el tiempo estándar cuando el operador se apoya para hacer su operación en una máquina. En este video vamos a ver cómo determinar el tiempo cuando el operador está utilizando un taladro. Para esto vamos a ver unos conceptos generales que les va a ayudar a interpretar correctamente los ejercicios que vamos a ver en este video y en los videos que le siguen. Los datos estándar son tiempos elementales que se obtienen mediante estudios y que se almacenan para usarlos posteriormente. Por ejemplo, los tiempos cuando prendemos una máquina, preparamos el material para que la máquina funcione. Esos son tiempos constantes y se repiten entre ciclo y ciclo. No es necesario estar tomando siempre esos tiempos porque son similares. Esos tiempos se almacenan en una base de datos y esto es lo que da origen al nombre del tema, datos estándar. Esos datos almacenados los utilizamos posteriormente. En estos ejercicios vamos a utilizar de máquinas y herramientas. Cuando hablamos de esto nos referimos a las máquinas como taladros, fresadoras, tornos. En este video vamos a ver los trabajos realizados con los taladros. En videos posteriores vamos a ver con fresadoras y con tornos. En los datos estándares hay una clasificación de los tiempos. La primera clasificación son los tiempos constantes. Estos tiempos constantes se definen como los tiempos que permanecen casi iguales de un ciclo a otro. La otra clasificación de los tiempos son los tiempos variables. El concepto de estos tiempos es el tiempo que varía dentro de un intervalo específico de trabajo. Por ejemplo, cuando hacemos una perforación con un taladro, el tiempo va a depender del tipo de material, del espesor del material, del diámetro de la broca para determinar su tiempo. En estos videos vamos a ver cómo calcular el tiempo variable con todas esas variables que interfieren en las máquinas, sin necesidad del cronómetro. Bueno, vamos a continuar con los trabajos de taladros. En estos ejercicios que vamos a realizar son para taladros con una superficie plana, como el taladro que se muestra en la figura. Están a 90 grados, que se les conoce con el nombre de taladros verticales. No aplica para los taladros manuales, como los que se utilizan en las casas. Existen dos situaciones cuando utilizamos los taladros, dos tipos de perforaciones. El primero es cuando hacemos un agujero que pase completamente el material, se le llama agujero pasante. Este concepto lo vamos a estar aplicando en los diferentes ejercicios. Existe otra situación con otro tipo de agujero que se le llama agujero ciego. Esto es cuando hacemos un agujero a cierta profundidad sin pasar el material. Se le conoce como agujero ciego. Recuerden, existen dos tipos de agujeros: el agujero pasante y el agujero ciego. Esto es importante definirlos por las características de los problemas. Cuando vamos a taladrar un agujero que pasa de lado a lado de la pieza, agujero pasante, tenemos que considerar las siguientes variables. Una de ellas es el espesor del material, la otra es la distancia que va a recorrer la broca y la vamos a nombrar con la letra L, y una saliente. La saliente es donde empieza la punta de la broca hasta donde termina la punta. Para calcular la distancia que recorre la broca, la letra L, utilizamos la siguiente fórmula. L va a ser igual al espesor del material más la saliente. Bueno, y para calcular la saliente utilizamos la siguiente fórmula. Nos dice que la saliente, la L minúscula, es igual al radio de la broca entre la tangente del ángulo A, donde la A es la mitad del ángulo de la broca. Para ejemplificar cómo calcular la saliente, vamos a hacer un pequeño ejercicio a continuación. Si tenemos una broca comercial
de diámetro de 1 pulgada, donde todas las brocas de uso comercial tienen un ángulo de 118 grados, y si hablamos anteriormente que el ángulo de A es la mitad del ángulo de la broca, esto quiere decir que el ángulo A equivale a la mitad de 118, entonces A es igual a 59. Y una broca de 1 pulgada, definimos que el radio es de 0.5. Entonces, para una broca de 1 pulgada de diámetro, donde su radio es igual a 0.5 y la broca es comercial, que ya sabemos que es el ángulo de 118, podemos calcular la saliente con su fórmula. Entonces, la saliente va a ser igual al radio, que viene siendo 0.5, entre la tangente de A, que viene siendo la tangente de 59. Esto nos va a dar igual a 0.3 pulgadas. Aquí podemos definir que la saliente para una broca comercial de un diámetro de pulgada, su saliente equivale a 0.3 pulgadas. Si nos varían el diámetro de la broca, si nos varían el ángulo de la broca, nosotros ya sabemos que hay que cambiar para modificarlo en el desarrollo de la forma. Continuamos con un ejemplo de cuando el operador utiliza un taladro. El ejercicio dice lo siguiente: hacer un agujero pasante en una pieza fundida de hierro maleable de 2 pulgadas de espesor, utilizando un taladro vertical con una broca comercial de 1 pulgada de diámetro y que trabaja a la velocidad de 100 pies por minuto y avance de 0.013 pulgadas por revolución. ¿Cuál será el tiempo de corte o de perforación? Bueno, el ejercicio nos dice agujero pasante. Ya hablamos las características del término de agujero pasante, donde la broca pasa completamente el material. La L, que es la distancia que recorre la broca, y la saliente para este tipo de agujeros. También aquí tenemos que considerar el espesor del material. Y el espesor nos especifica el problema, es de 2 pulgadas. También el problema nos especifica que es de una broca de 1 pulgada de diámetro. Esto quiere decir que el radio va a ser de 0.5 de pulgada. Nos pide cuál es el tiempo de corte o de perforación. Para esto utilizamos la siguiente fórmula, donde nos dice el tiempo es igual a L sobre Fm. T viene siendo el tiempo de corte, L viene siendo la longitud de corte, la distancia que recorre la broca, Fm es igual al avance en pulgadas por minuto. Con esta fórmula podemos determinar el tiempo. Tenemos que desarrollar la fórmula. Desconocemos cuál es la L y cuál es Fm. Para calcular la L, que viene siendo la longitud de corte, ya veíamos que utilizamos la fórmula de L igual al espesor del material más la saliente. Y para calcular la saliente usamos la fórmula de saliente igual al radio entre la tangente de A, que ya hicimos un problema similar de eso, donde A es el ángulo de la mitad del ángulo de la broca. Fm, utilizamos la siguiente fórmula, Fm igual a 3.82, que es una constante, por F, que es el avance en pulgadas por revolución, por SF, que es el avance en pies por minuto, entre el diámetro de la broca. Estas fórmulas las van a utilizar en los problemas de taladros. El siguiente paso es desarrollar las fórmulas. Empezamos por la saliente. La saliente es igual al radio, que es 0.5, entre la tangente de A, que es tangente de 59, porque el ángulo de 118 de una broca comercial, la mitad son 59 grados. Esto nos da como equivalente a 0.3 pulgadas de saliente. Esta saliente la utilizamos para calcular la L.
Entonces L nos va a quedar L igual al espesor del material, que son 2 pulgadas, más la saliente que acabamos de calcular, que es de 0.3, nos da como resultado 2.3 pulgadas. Entonces ya tenemos la L para la fórmula del tiempo. Ahora vamos a desarrollar la fórmula de Fm, igual a 3.82 que es constante, por 0.013 pulgadas por revolución, que es la F, por 100 que nos da el problema, que son pies por minuto, sería la SF, entre el diámetro, y el diámetro es 1. Esto nos da como resultado 4.966 pulgadas por minuto. Entonces ya tenemos la L y la FM para calcular el tiempo, que es lo que nos está pidiendo el problema. Sustituimos en la fórmula del tiempo y nos queda 2.3 entre 4.966 que equivale, que calculamos anteriormente. Esto nos da como resultado 0.462 minutos. Esto es un tiempo variable que si ustedes les piden cambiar el diámetro de la broca por otro, nada más sustituyen el diámetro de la broca y desarrollan el problema y las fórmulas como lo hicimos aquí. Bueno, y en el caso de que no nos dieran algunos datos como el avance en pies por minutos o el avance en pulgadas por revolución, utilizamos lo siguiente. En el libro de Niebel viene una tabla que se llama Condiciones Operativas Normales para la realización de orificios o barrenos en diversos materiales con brocas comunes. En los ejercicios donde no se presente los pies por minuto ni las pulgadas por revolución, la podemos buscar en la tabla del libro de Niebel. Otro detalle más, cuando vamos a taladrar un agujero ciego, ya hablamos que el agujero ciego es el que no pasa el material. Para el agujero pasante utilizamos la fórmula para calcular L igual al espesor más la saliente. Para un agujero ciego no se utiliza la saliente, hay que tenerlo en cuenta ese dato. La fórmula nos quedaría como L como la profundidad del agujero. Para estos ejercicios donde se realicen los agujeros ciegos, no se toma en cuenta la saliente como en los agujeros pasantes. Esto es todo para el tema. En la misma tarea de Classroom les voy a dejar un ejercicio para que lo realicen para asignarle la puntuación correspondiente. Más adelante realizaremos los videos tanto del taladro como de la fresadora. Si tienen alguna duda, estamos al pendiente con los correos. Se pueden comunicar también en la plataforma de Classroom. Por hoy es todo, nos vemos en el próximo video.